día, Dios. Gracias por la vida, Jesús amado, por la salud. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por tu bendición, tu provisión, Señor. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias por sanarnos. Gracias, Señor, por levantarnos, Dios. Gracias por restaurarnos, Padre. Y en esta mañana, Espíritu Santo, como dice tu palabra, Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creemos, Señor, en eso. Creemos, Padre, que tu palabra tiene el poder de obrar milagros, Señor. Que tus palabras son espíritu y son vida, Señor Jesús, a todo aquel que las cree, Señor. Y hoy, ahí donde usted está, dígale al Espíritu Santo: quiero creer, Jesús. Quiero creer, Señor, porque quiero ver tu gloria en mi vida, en todas las áreas de mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mis anhelos. Quiero ver tu gloria, Padre. Y hoy abro mi corazón a tu palabra. Haz mis oídos sensibles, Dios, a tu voz. Quita toda distracción, toda barrera, todo impedimento que me quiera robar la bendición, Señor. Dispongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a mi milagro por tu palabra, Señor. A mi milagro por tu palabra. Una sola palabra tuya, mi Jesús, bastará para darme vida y una vida maravillosa, mi Señor. Amado Espíritu Santo, te amamos, te anhelamos, te adoramos. Bienvenido, Espíritu de Dios, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra. Una vez, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos botes que estaban cerca a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellos para lavar sus redes. Jesús subió al de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde el bote. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva el bote a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros del otro bote para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto los dos botes que casi se hundían. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a leer una vez más una parábola maravillosa, una historia maravillosa en la palabra, cuando nuestro Señor Jesucristo, pasando por ahí por el lago de Genesaret,
viene y hace el llamado a 4 de sus discípulos: a Simón, a su hermano Andrés, a Jacobo y Juan, los otros 2 hermanos, hijos de Zebedeo. Él pasaba por el lago de Genesaret, estaba, dice que a la orilla, ¿no? Y primero fue cuando vino el llamamiento de Simón, Pedro, y luego los otros 2 hermanos, los cuales eran socios en una empresa de pescado, ¿sí? Ellos eran socios, los 2 hermanos y los 2 hermanos. Y Jesús, estando a la orilla del lago, dice ahí en el primer versículo, si usted mira la palabra, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué se agolpaba la gente? Para oír la palabra de Dios. Ahí en su versión Reina Valera habla de las multitudes, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de multitudes, ¿qué quiere decir? Multitudes, muchos, miles. Ahora yo le invito a que usted por un momento traslade su mente y su imaginación a aquel momento. La palabra de Dios habla de multitudes que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de todas esas multitudes de gente que seguía al Maestro, dice que ellos lo apretujaban, ¿sí? Entonces me imagino que algunos hasta lo zumbaban, otros hasta de pronto le jalaban los vestidos, pero que era mucha gente, era multitud la que estaba al lado del Señor. Y cuenta esta historia, la de la pesca milagrosa, que solamente está ubicada, este milagro solamente está ubicado en esta porción de la palabra. Usted no la encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Este milagro solo está ahí, solo lo narra Lucas, ¿sí? Y entonces cuenta allí este milagro, que es lo que lleva a nosotros también como hijos de Dios a ver la sobreabundancia que trae Cristo. Pero ¿cómo viene la respuesta a los hijos de Dios? ¿Cómo viene la bendición a los hijos de Dios? ¿Cómo viene la sobreabundancia de Dios a sus hijos? ¿Cómo viene el milagro de Dios al pueblo de Dios? La pesca milagrosa. ¿Cuántos quieren saber eso? Amén. Amén. Porque queremos la bendición del Señor, ¿no es cierto? La anhelamos la victoria, porque es nuestro Padre, es nuestro pastor, es el Dios del cielo y de la tierra. ¿No dice el Salmo 24 que todo es de Él? Que los cielos son de Él, que la tierra es de Él, que todo lo que está en el mundo es de Él. Y usted y yo somos hijos. Y como hijos, eso está para los hijos. Los anhelos del corazón, las peticiones del corazón, las bendiciones. Pero ¿por qué muchas veces, si ya somos hijos, si ya somos iglesia, si ya somos pueblo de Dios, por qué no hay esa bendición? ¿Por qué no ha llegado? Porque es a la manera de nuestro Padre como tiene que ser. Amén. No es a nuestra manera, porque a nuestra manera vamos a pasar, aún se puede acabar nuestra vida y no vamos a ver la gloria de Dios. Y no vamos a ver tal vez lo que un día el Dios del cielo te prometió cuando le entregaste tu corazón, cuando le abriste tu vida. Pero es a la manera de Dios, en cómo Dios quiere bendecirte, en cómo Dios quiere hacerte feliz, en cómo Dios quiere usarte, en cómo Dios quiere llenarte, en cómo Dios quiere coronarte de sus favores. Y esta historia nos muestra cómo es la bendición, cómo viene esa gracia sobrenatural y maravillosa.
Cuando dice que el Señor estaba a la orilla y la gente lo tumbaba y la gente lo apretujaba, dice, las multitudes estaban ahí. Entonces imagínense ese púlpito del Señor. Él, a igual que todas las personitas, a la misma, porque estaban todos de pie y la multitud es ahí y Él ahí. ¿Se puede imaginar qué difícil era para el Señor la tarea de predicar? Qué difícil era la tarea del Señor para darle el mensaje a tanta gente, a tantas personas, a la orilla, en la arena y multitudes de gente allí. Y entonces el Señor, no sean abusivos, háganse para allá, les decía el Señor. ¿Sí? Que no ven que esta bata nueva me hace altísimo calor. ¿Sí? Y más encima el sol del lago de Genesaret. Y más encima hay todos, ¿sí? Y esos apóstoles que también eran bien confianzudos, ahí al lado pegándole y no se le querían despegar. Y Juan que no lo quería soltar ahí abrazándolo, ¿sí? Y él estaba al nivel de todos. Entonces le era difícil enseñar la palabra del reino de su Padre. Y por eso es que entonces él, estando en el lago de Genesaret, dice que voltea a mirar y mira dos barcas. La una barca era la de Juan y Jacobo, los dos hermanos, hijos de Zebedeo. Y la otra barca era la de Simón Pedro y su hermano Andrés. Y ellos eran pescadores. Entonces el Señor voltea a mirar y mira las dos barcas y escoge una barca. Dice allá en el versículo 2 y 3. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, se habían bajado. Dos de ellos se habían bajado. Estos dos que se bajaron eran Simón Pedro y Andrés. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban lavando las redes. Ellos las estaban lavando. Los otros dos hermanos, Juan y Jacobo, ellos las estaban remendando, ellos las estaban arreglando. Pero la verdad, los pescadores estaban con sus redes vacías. Esos pescadores estaban con sus redes sin nada. Ellos habían trabajado toda la noche duro, aguantando frío en alta mar, aguantando hambre. Porque era su negocio, porque era su trabajo, porque era el sustento de ellos y de sus familias. Y habían trabajado toda la noche, pero sus redes estaban vacías. Los unos las estaban lavando y los otros las estaban remendando. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, escogió la de Simón. Mire, qué especial. Qué bonito cuando el Señor Jesucristo se fija en una persona. Qué hermoso cuando el Señor un día se fijó en ti. Entre cantidad de gente que hay alrededor tuyo, entre millones y millones de personas, Cristo puso su mirada en ti. Entre muchos que están alrededor, el Maestro, el Rey de Reyes, ha puesto su mirada en ti. Eso nomás es maravilloso. Eso ya es el mejor milagro que le puede suceder a uno. Cuando el Rey pone su mirada en ti. Como la mira a Pedro, y entonces dice, y se subió a la de Simón y le rogó, dice acá la palabra en Reina Valera, dice, y le rogó que la apartase de la tierra. Oiga, el Señor pidiéndole el favor al pescador. El Señor pidiéndole un favor, rogándole, diciéndole, ¿será que me puedes prestar un ratico esa barca? Qué especial, ¿no? ¿Será que usted me puede prestar un ratico la sala de su casa para hacer un grupo de oración? ¿Cuántos el Señor les ha dicho eso? Amén. Qué lindo, ¿no? Cuando el Señor se fija en tu casa. Cuando el Señor se fija en tu casa y en tu vida. Cuando Él te pide el favor. Hoy podemos hacer grupo de oración en tu casa. Hoy podemos hacer una vigilia en tu casa.
el Señor pide el favor como caballero que es. Y apartarla de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. ¿Para qué él buscó la barca de Pedro? Para él seguir con su tarea, para él seguir con su misión, para él seguir con su trabajo, para seguir enseñando la palabra, predicando la palabra de Dios. Y dice que se subió y la barca fue alejada un poco del lago, y entonces él se hizo a su púlpito. Él se hizo a su púlpito, ¿sí? Ya subido en la barca, siguió predicando, siguió enseñando el reino de los cielos. Y entonces, eso sabe que nos muestra también, recuerde familia, sabe que nos muestra que si él alejó un poco la barca y le predicó a esa cantidad de gente, a esa multitud de personas, es porque el Señor tenía también un tono fuerte de voz, ¿sí? Que así como su voz era la más tierna, la más dulce, la más maravillosa, pero que él también tenía una voz tan tremenda, milagrosa y sobrenatural, que aún él con su voz hacía que los sordos oigan. Amén. Era tan maravillosa la voz del Señor, era tan preciosa, tan poderosa y gloriosa, que no solamente de una manera natural él tenía para hablarle a esa cantidad de gente desde allá, desde las orillas de ese lago, sino que su voz era tan dulce, tan tierna y milagrosa, que hacía que los sordos oigan. Amén. Y no solo los sordos físicos, porque estaban los milagros, que a aquel sordo se le destapaban los oídos, sino que cuando tú escuchas la voz de Dios, aún tus oídos son destapados de toda incredulidad, de todo corazón duro, de todo corazón frío, de todo corazón alejado de su amor y de su misericordia. ¿Cuántos de nosotros esos oídos fueron destapados un día? Un día esos oídos fueron destapados, oídos que estaban cerrados, tapadísimos ahí, kilos de cera ahí. Tampoco, ¿no? Pero sí estaban tapados de maldad, de pecado, de orgullo, de altivez, ¿no es cierto? Usted no me diga nada, mamá. Me diga nada, mamá. Yo sé, mi tiempo ha de llegar. ¿Sí? Déjeme vivir la vida que yo soy joven. ¿Sí? Si quiere, vaya usted o haga usted. ¿Sí? Cuando pensábamos los jóvenes que los caminos de Dios era para los abuelitos, para las abuelitas, ¿sí? O para las monjitas. Y pensábamos que el camino del Señor era eso, para los adultos o para los viejitos. ¿Cuántas veces, no? Nosotros de jóvenes, nuestros oídos estuvieron cerrados a Cristo. Nuestros oídos estuvieron cerrados a la voz más linda que puede oír uno. A la voz más hermosa y maravillosa, cuando Él viene y le dice a uno: yo soy el que sana tus dolencias, yo soy el que te corona de favores, ¿sí? Yo soy el que te anhela celosamente, dice el Señor. Yo soy el que tengo un amor, dice, como nadie te puede amar. Ese amor eterno, dice, con cuerdas de amor. Un día Él nos sedujo y, como dijo Jeremías, y fuiste más fuerte que yo y fui seducido. Eso nos pasó un día a todos. Su amor fue tan tremendo que pudo contra cualquier barrera que nosotros teníamos, y nos sedujo y nos amó. Amén. Amén. En el versículo 4 dice la palabra: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando terminó el Señor ahí en la barca de Pedro su sermón. Él terminó ya la palabra. ¿Y qué hace el Señor? Como no era sábado, como no era día de descanso, como no era día de reposo, ¿qué les dijo? Mijitos,
ya recibieron la porción del día. Palabra poderosa, palabra de Dios. A trabajar, papá, les dijo. Como no era día de descanso, los mandó a trabajar. ¿Qué les dijo el Señor? Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Mire qué especial, mire qué maravilloso. Trasládese ahí a la historia, familia. Los pescadores habían estado toda la noche trabajando, pero no lograron nada. Viene el Señor y les pide la barca, y Él se sube a la barca y les dice, y ellos se quedan escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Los pescadores se quedaron escuchando el sermón del Señor, se quedaron escuchando la palabra, a pesar de que ya habían trabajado, a pesar de que estaban trasnochados, que estaban cansados, de pronto algunos hasta con hambre, pero ellos se quedaron escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Una de las primeras cosas que tiene que haber en tu corazón para ir a la sobreabundancia de Dios, una de las primeras cosas que tiene que haber en tu vida, mujer de Dios y varón de Dios, para ir a la victoria con Dios: disposición de tu corazón. Disposición. Cuando no hay disposición, por eso es que el pastor a veces solamente dice una o dos veces, no insiste tanto. Porque cuando no hay disposición, no hay nada. Cuando no hay disposición, no hay nada. Ahí ni Dios Todopoderoso puede hacer nada en el corazón de un hombre o de una mujer. Cuando no hay disposición. Ellos tuvieron disposición a pesar de estar cansados, trabajados, con frío, trasnochados y todo. Tuvieron disposición para quedarse escuchando la palabra de Dios. Cosas que muchas veces en este tiempo no lo hay, tal vez, en el corazón de las personas. ¿No es cierto? Y entonces salen a flote las 39.412 excusas. ¿No es cierto? Esa iglesia queda muy lejos allá arriba. Además de eso, allá adentro es frío. Además de eso, ese pastor predica mal. Esa pastora grita mucho. Las canciones no las ponen bien, ponen la mitad y lo dejan a uno a medias. ¿Sí? Además de eso, estoy viendo los gavilanes y está buenísima. Además de eso, está haciendo frío. Además de eso, yo los domingos monto cicla. Además de eso, el domingo es el único día que puedo dormir hasta las 11. ¿Sí? Además de eso, tengo una invitación de mi pretendiente. ¿Sí? Tengo una invitación de esa muchacha que acabé de conocer. ¿Qué voy a estar yendo al culto? ¿Qué voy a estar yendo a la palabra? Pero la primera iniciativa que tuvieron ellos, después de una jornada no muy tremenda, no muy agradable, ¿cuál fue la disposición? Se quedaron escuchando el sermón, se quedaron escuchando la palabra de Dios. Y entonces, cuando termina el Señor de dar la palabra, cuando termina Él de enseñar la palabra, como no era de día de descanso, lo que les dice: ahora sí vamos a la bendición, les dice el Señor. Porque ya desaté la palabra, ya solté la palabra, ya tenías que oír lo que tenías que oír. Hoy ya pusiste atención, ya escuchaste mi voz, ya descansaste en mi presencia, ya buscaste mi rostro, ya me adoraste, ya me alabaste, ya estuvimos juntos. Ahora sí, vamos a la bendición, les dice a Pedro y les dice a los pescadores. Les dice: muchachos, se acabó el sermón. Y él nos dice: listo, ahora sí, muchachos, a colgar la hamaca, que contratamos Netflix. 3 horas. Vení, Pedro, anda a comprar las crispetas. Andrés, anda a comprar la gaseosa. Y quedémonos acá porque ya ese sermón estuvo largo. Mucha gente, muchos milagros, mucha cosa, muchas largas horas de predicación. Vámonos, muchachos, a las islas de Tumaco.
No. ¿Qué hace el Rey de Gloria? El Rey de Gloria les dice, boga mar adentro, ven más allá, les dice el Señor. Ahora sí les voy a mostrar dónde está la bendición, les dice el Señor. Ahora sí les voy a mostrar dónde está la recompensa, dónde está la victoria, muchachos. Vengan, ahora les voy a mostrar. Vamos para allá, les dice el Señor. Después de que un hijo de Dios, después de que un hombre o una mujer de Dios ha escuchado la palabra, ha adorado a Dios, ha alabado a Dios, ha estado en la casa de Dios, ha estado en la presencia de Dios, usted tiene que salir con el mayor gozo, con la mayor alegría, renovado, con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos, con nuevos alientos, para ir a la bendición. Para ir a la bendición. Y entonces es cuando después de un culto dominical, usted sale recargado de la presencia del Señor. Diciendo, va a ser una semana bendita, va a ser una semana con la gracia de mi Padre, va a ser una semana en bendición, va a ser una semana de alegría, va a ser una semana en la presencia del Señor, porque ya Jehová me bendijo, ya Jehová ministró mi vida, hoy he salido sano, renovado y bendecido. Después de que un hijo de Dios ha escuchado la palabra, tiene el mayor gozo y la mejor motivación para ir a lo que Dios lo ha llamado, a lo que Dios le ha dado. Sea tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tus quehaceres, tu oficio, tu profesión. Vas a ir después con la bendición. Debe haber ese mayor gozo y motivación después. Eso me pasaba a mí cuando yo en una época solamente fue, si no fue mes y medio, 2 meses fueron, que su pastor trabajó donde los paisas. Por allá no me acuerdo en qué año. Fueron 2 meses nomás. Salí de una empresa y trabajé en un almacén de los paisas, y ellos pues sí, su Dios es el trabajo, pues mantienen, pero más trabajosos que qué. Y en el almacén se trabajaba también el domingo. Pero el domingo yo tenía la bendición de que entraba a las 8:30, 8:45, 8:30 creo que entraba. El domingo se trabajaba de 9 a 3, creo que se trabajaba. Y yo los domingos me iba al culto de las 6. Me iba al culto de las 6 allá en Pasto. Me levantaba madrugado, me iba a mi culto de 6 de la mañana, terminaba el culto 8 de la mañana. A veces alcanzaba a tomarme mi café en la cafetería con empanadas. Ya tomaba pues porque como ya me iba a trabajar no ayunaba, porque siempre ha sido mi bendición, mi buen hábito todos los domingos el ayuno. Entonces tomaba el café y me iba al trabajo. Y llegaba a buena hora, llegaba temprano y me iba gozoso, contento, alegre, motivado. ¿Sí? Mientras yo allá me encontraba con todas las muchachas y los muchachos con una cara que Padre Santo. Claro, pues, trasnochados, ojeras, algunos sin bañarse, sin lavarse los dientes, algunos todavía con el gorro de dormir en la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se habían trasnochado por ahí en cualquier bar, taberna, en discoteca, y llegaban así. Otros no llegaban, al lunes ya les esperaba la carta de despido. ¿Sí? Mientras yo mi domingo me iba después de mi culto, me iba con alegría, con ese gozo, con esa motivación al trabajo. A pesar de que pues era un trabajito, pues el Señor le pone gozo a todo. ¿Sí? De guarda de seguridad ahí, y ahí daba la bendición. Aún hasta los días viernes, como también salía ya tarde, a las 8, el guarda es el último mientras requisa a todo el mundo, mientras se van todos. En los días viernes a mi culto de milagros, el culto se empezaba a las 7 y se terminaba a las 9 allá en Pasto. Y yo a las 8 apenas estaba cerrando la reja, apenas estaba bajando, y entonces mientras todos salen, mientras el último cliente sale, mientras todos los empleados salen, se los requisa a todos, y el guarda con el administrador eran los 2 últimos en salir. Me daban 8:30, 8 y pico. Mientras cogía el transporte, en ese tiempo no tenía transporte, ni bicicleta, ni moto, nada. Mientras cogía el transporte decía, bueno Señor, aunque sea la oración del amén del pastor, decía.
Aunque sea la oración, decía, llego. Pero llego. Y vivía por allá, vivíamos en Villaflor 1 con mi esposa. Y decía, me bajaba en el bus, acá en el Tejar, porque quería llegar aunque sea la oración. Hambre de su presencia. Hambre de su presencia. De estar con Él. De sentirlo, de amarlo, de quererlo. De decirle, te necesito, te anhelo. Hambre. Me bajaba aunque sea la oración, decía, a estas horas, faltando 10, faltando 15, el pastor está orando, ya por la palabra. Decía, aunque sea, me voy por la oración. Llegaba la oración final, terminaba la oración, y a pesar de pronto de la jornada, de cansado, todo eso, porque siempre el oficio del guarda es de pie, a pesar de eso, salía después de la oración, y me iba de ahí del Tejar hasta el Villaflor 2 que vivíamos, ya a pie, pero con la paz de mi Señor. Con el gozo de mi Señor, con la bendición. Y llegaba contento, gozoso, feliz a mi casa. En épocas de ovejita, cuando era ovejita en ese tiempo. Solo 1 mes y medio o 2 meses creo que estuve así. De ahí el Señor, otra vez a otra empresa buena que me puso. ¿Sí? ¿Qué hay? La primera cosa es disposición del corazón. Cuando no hay disposición, la persona le va a decir, como le dije, las miles de excusas de las que yo ahorita le hablé. Tiene que haber. Lo primero que hubo es disposición, y entonces el Señor los lleva allá y Jesús les dice, boga mar adentro. Y este boga mar adentro quiere decir en nuestra vida, cuando le dijo a Pedro, vamos más allá, más profundo, donde está la bendición, donde está la abundancia, donde está la victoria, donde está la respuesta. ¿Qué es lo que dice Jesús en este tiempo a sus hijos? ¿Quieres ver la bendición? ¿Quieres ver la abundancia? ¿Quieres ver la respuesta? ¿Quieres ver la victoria de Dios? Pues si lo que estás haciendo no te ha funcionado, si como estás viviendo, como estás orando, como estás viviendo con Dios, no te ha funcionado, pues el Señor te dice, tienes que hacer algo más. Tienes que hacer algo más. Estás clamando por el milagro, estás orando por sanidad, estás pidiéndole a Dios que te responda, estás pidiéndole a Dios una bendición, una victoria. Pero si lo que estás orando, lo que estás buscando de Dios, o cómo estás viviendo que Dios no te ha funcionado, no tienes nada en tus redes están vacías, tus redes están sin nada, entonces el Señor te dice, pues necesitas ir más allá. Pues el Señor entonces en esta mañana te está diciendo, pues hija, hijo, necesitas ir más allá, necesitas dar un paso más allá, necesitas esforzarte más, necesitas intentarlo nuevamente. ¿Cuántos ya no volvieron a intentar la bendición? ¿Cuántos, por ejemplo, dejaron una hoja de vida o 2 hojas de vida? Y viene y le pregunta, y hermano, ¿y entonces por qué? ¿Y qué hacen? No, es que a mi trabajo nunca me salió. Nunca me salió trabajo, y por eso es que no trabajo. ¿Y por qué? Porque yo ni dejé hojas de vida. Sí, yo dejé unas 2 hojas de vida por ahí hace 10 años y no me han llamado. Entonces la bendición, cuando lo que estás viviendo tú necesitas de parte de Dios la respuesta, el milagro o tu victoria, y si lo que estás viviendo o lo que estás haciendo no ha funcionado, el Señor en esta mañana te dice, como le dijo a Pedro, pues vamos más allá, ve más allá, cambia tu oración, cambia la estrategia, vuélvelo a intentar. Pero esfuérzate más. Requiere para ello, dice entonces, como dice el Señor, requiere que tú y yo entonces seamos fuertes, seamos valientes para ir más allá, para dar un paso más. ¿Y sabes cuál paso? Aquel paso que aquellos no lo dieron y por eso no lo volvieron a intentar. Y por eso no lo volvieron a intentar, y entonces no lograron lo que Dios les había dicho. Y por eso murieron ministerios. Murieron ministerios, quedaron sepultados por personas que no lo volvieron a intentar, que no hicieron algo más, que no buscaron más estrategias. ¿Qué tal si tú en el intento 1 o 2 veces y dices, no, no funcionó, no, esto no es para mí, no, Dios no está conmigo, no, Dios no me ama, no, Dios no me respalda? ¿Qué pasa?
entonces va a la sepultura eso que Dios había planeado para ti. Eso queda muerto. Cuando Dios un día había planeado para ti un ministerio, un llamado, una bendición, un proyecto, un anhelo. Pero recuerda, yo siempre lo he dicho, el camino a la bendición con Dios, el camino a la victoria con Dios no está pavimentado. Iglesia, el camino a la bendición con el Señor no está pavimentado. No. Y tampoco te ha dado patines para que te deslices ahí suavecito. Entonces el Señor le pide eso a Simón y a los pescadores. Requiere ir más allá. Es cuando lo que estamos haciendo no ha funcionado y entonces no vemos respuesta y entonces no está la bendición y no ha sucedido nada en ese hijo, no ha sucedido nada en ese esposo, no ha sucedido nada en esa economía, en esa salud. Entonces requiere, no está funcionando. Lo que estás haciendo, como estás viviendo, como estás orando, no está funcionando. Entonces Dios quiere que seamos fuertes, que seamos valientes, que desechemos el temor y que vamos más allá. No tenemos por qué tener miedo a los peligros de alta mar, más que a la suave arena de la comodidad. ¿Sí? Mira, los pescadores no tuvieron miedo para ir allá a alta mar, a lo más profundo del mar, donde lo es más hondo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tener. No tenemos que tener miedo a donde Dios nos lanza, a donde Dios nos quiere llevar, a donde Dios nos motiva. Más lo que sí a usted y a mí como hijos de Dios nos debe dar temor, nos debe dar pavor. ¿Sabe a qué es? A la arena. Y la arena representa la suavidad, la comodidad. Cuando entonces yo aquí en mi zona de confort estoy bien, estoy suave, estoy relajado, como dicen, ¿sí? A eso sí tenle miedo. A eso sí tenle miedo. A esa comodidad, como dice la palabra ya en los proverbios, ¿no? Que el que está así, relajado en su confort, en su comodidad, que no está buscando la gloria de Dios, mirando a dónde Dios te quiere llevar, qué quiere hacer Dios contigo, qué ha preparado el Dios del cielo para ti, para tu vida, para tu pareja, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. ¿Qué Dios ha preparado? Que no te quedes en esa zona de confort. Eso sí da susto, porque dice, de repente vendrá la pobreza y te alcanzará la ruina y te atrapará. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios estamos llamados a ser diligentes. Amén. A ser diligentes. Yo en este tiempo hasta mi hijo se daba cuenta. Mi hijo me decía, papá, ¿por qué no dejas eso para mañana? Decía, mira cómo estás. Me decía, ¿por qué no dejas eso para mañana? Hijo, ya me comprometí, tengo esa consejería y hasta pasto todavía, decía, te tienes que ir. En la mañana había estado realizando allá el trabajo, en las mañanas me voy con mi cuñado a arreglar lo del nuevo templo. En las tardes hago cosas de la casa, de la familia, vueltas que necesito que hacer, o también cosas de la iglesia. Y ese día en la noche también tenía que salir hasta Pasto, pero la verdad estaba muy agotado. No podía más, pero necesitaba una consejería de un muchacho que me pidió allá en Pasto, como nos ha tocado a veces en ocasiones, salir a un lugar, a otro lugar, los grupos que tenemos que atender, en Pasto, en Aquillo, en Yacuanquera, en todo ello. Más encima la obra de Dios y bueno, y muchas cosas. Pero ahí se cumple cuando el Señor dice la palabra, que Él nos da las fuerzas que necesitamos, que Él da fuerzas al que se le acaban todas, al que no tiene ninguna. Solo es clamar al Señor y vendrá esa bendición. No tenemos que tener temor a donde Dios nos quiere lanzar a sus bendiciones, a la victoria, pero sí tener temores a esa zona de confort. En el versículo 5 dice la palabra, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra
echaré la red. Ahí es cuando en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades como seres humanos, en nuestros dones, talentos y capacidades, no hemos logrado nada, no hemos sacado nada, no hemos obtenido nada, ¿sí? Porque Dios ha dicho en su palabra, no es con tu fuerza, no es en tu capacidad, no es porque seas triple papito, triple mamita. No es por eso. No es porque eres bien inteligente y sacaste 510 en el IFES. No sé si ese es el puntaje de ahora. No sé si es por lo que tú te crees, que eres el chacho o la chacha del paseo, porque tienes el mejor talento, el mejor don, la mejor habilidad. No. Dice el Señor, no es con tu fuerza, es con tu espíritu, dice el Señor. Es con la presencia de Dios, es con la gracia de Dios, es con el favor de Dios, es con la cobertura del Señor, es con el favor de Dios Todopoderoso. Es allí donde está la bendición. Cuando tú primeramente le encomiendas a Dios tus proyectos y Él los hace realidad. Es cuando tú le encomiendas a Dios en oración, en ayuno, tu vida, tu relación, tu corazón, tus sentimientos, tus anhelos y tus proyectos, porque es con el Espíritu Santo, no es en nuestras fuerzas. ¿Amén? ¿Sabe por qué no es en nuestras fuerzas? Porque si usted lo hace en sus fuerzas, le va a salir otro chacho más tremendo que usted. Le va a salir otra chacha más tremenda que usted. Y ahí usted se va a sentir frustrado, frustrada. Pero ahora déjeme decirle que usted va a encontrar en la vida un chacho más grande que el Dios Todopoderoso. Uno más grande que el Rey de Gloria. Usted lo va a encontrar uno que le haga competencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Si su presencia está conmigo, ¿quién podrá dañarme? Amén. Pueden lanzarte las 1249 maldiciones. Pueden hacerse todos los menjurjes, diablos, hechiceros, brujos, satánicos y todo eso. Pero hay uno grande. Hay uno que va como poderoso gigante delante, peleando por ti, presentando batalla por ti, por tu casa, por tu familia, por tu corazón, por tus sueños. Hay uno y Él se llama Jehová de los ejércitos, que ha dicho que va como poderoso gigante delante tuyo. Amén. Peleando por nosotros. Entonces no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas, familia del Señor, pueblo de Dios, lo único que vas a lograr es redes vacías. En tus capacidades, como seres humanos que somos, lo único que vamos a lograr es trabajar toda la noche y solamente tener redes vacías, redes sin nada. Después de una larga jornada de trabajo, largos días, largas semanas, largos años, ¿y qué pasó? Todo se lo llevó el viento. No, en nuestras fuerzas solo vamos a lograr las redes vacías. Más bien, el Señor en la barca es el que nos lleva la bendición. Como dice, habiendo hecho esto, cuando ellos tuvieron disposición y oyeron la palabra del Señor, oyeron el consejo del Señor y fueron obedientes a lo que Cristo le dijo, Simón le dijo, pero en tu palabra entonces echaré la red. ¿Qué quiere decir eso? Pues Dios mío, si usted lo dice, hagámosle. ¿Sí? Pues Señor, si ese es su consejo, si tú me aconsejas, si tú lo dices, Señor, así ha de ser. Hagámosle, Señor, vamos para allá. ¿Qué se llama eso? Ser sensibles los oídos a la voz de Dios, al consejo de tu Padre, al consejo de tu Señor. Préstale atención, inclina tu oído a la voz de Dios y hazlo y obedécele, porque lo que Él dice es para llevarte a la bendición, es para llevarte a la victoria, como le sucedió a ellos. Ellos oyeron la voz de Dios y decidieron obedecer el consejo del Señor. Y entonces en el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas
de tal manera que se hundían. Ojo ahí, familia, con una cosita que les voy a ya terminando. Ojo ahí, una cosita. Dios, Cristo los llevó a la bendición a los pescadores. Amén. Ellos escucharon la voz del Señor, obedecieron el consejo del Señor. Vamos para allá, Señor. ¿Y sabe qué sucedió? Que el Señor los llevó a tal bendición tan impresionante que dice que no solo se llenó la barca de Simón y de Andrés tan abundantemente, sino que le dieron a la otra barca, a Juan y Jacobo también les dieron, y la barca también se llenó. Pero ¿sabe qué sucedió? Que el pueblo de Dios tiene que tener cuidado con esto, porque ahí en el versículo 7 dice: y vinieron y se llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Ojo, familia del Señor, cuando Dios Todopoderoso te bendiga como Él ha prometido bendecirte, cuando el Dios del cielo te bendiga como Él ha prometido hacer contigo y hacer con tus hijos, ojo, cuidado que la bendición no se te convierta en maldición. Porque tanta bendición puede hacer que también de pronto tu barca quiera ¿qué? Hundirse. Puede haber tanta bendición en tu vida, tanta bendición, tanta plata, tanta riqueza, tanto que hacer, que la bendición puede hacer que de pronto tu barca quiera hundirse, quiera irse para abajo. Entonces es cuando la bendición, sus ojitos tienen que estar abiertos a que la bendición de Dios no se le convierta en maldición. Amén. Amén. Que cuando Dios te haya prosperado tanto y te haya bendecido tanto y te haya dado anhelos del corazón y te haya dado peticiones del corazón, todas esas bendiciones, tú antes al contrario, tengas un corazón más agradecido con Él, tengas un corazón más enamorado de Él, más apasionado por Él, más apasionado, porque si no esa bendición se puede convertir en maldición. ¿Y sabe cómo es? Con cositas claras y prácticas. Lo hemos dicho, lo hemos contado. Cuando usted le clama y le pide a Dios y Dios le da la estrategia, ¿no es cierto? Y le ora a Dios y busca su rostro y se mete en ayuno y se mete en oración y el Señor le responde y le salió un trabajo. Y el trabajo es tan tremendo, ese trabajo, que no volvió a la iglesia, que no volvió a leer la palabra, que no volvió antes para que el Señor le dé la respuesta. Cantaba y danzaba para el Señor y se gozaba y brincaba y gritaba y amén y aleluya y le servía y todo, y vino la bendición y no volvió a cantar, no volvió a danzar, no volvió a servir. ¿Sí? Oran por la bendición, oran por el príncipe azul, oran por la reina. El Señor les responde, les da la reina, les da el príncipe. Y el domingo lo que hacen es ir a pasear con la reina y con el príncipe. Y no volvieron a la iglesia. Y no volvieron a la presencia de Dios. Claman y oran al Señor. Regálame, Señor, la bicicleta. Regálame, Señor, la moto, Señor, para ir al viernes, para ir el miércoles al ayuno, para ir el domingo al culto, y para esto y para lo otro. El Señor coge y le responde y le regala la moto. Y ya se los halla el domingo por la mañana con la moto en Chachahuí. Señor, regálame el carro, que quiero un carro, Señor, para llevarlo al pastor, para ayudar en la iglesia, para llevar a los hermanos a la iglesia, y esto y tan. Y oran y ayunan y cantan y danzan y Dios les regala el carro, y el domingo se quedan lavando el carro. Mucho cuidado. Cuando Dios te dé lo que Él te ha prometido, cuando Dios te bendiga como Él ha prometido bendecirte, darte y prosperarte, mucho cuidado en que tu barca quiera hundirse. En que tu barca quiera hundirse. Amén. Entonces a la obediencia de Dios, a la voz de Dios, le siguen las bendiciones del Señor. Pero después de que el Señor te lleve a la sobreabundancia, te lleve a lo que Él te ha prometido, te lleve a la bendición, te lleve a tu milagro, te haga pescar tu milagro, tú tienes que hacer como hicieron
estos siervos de Dios. Que tu corazón pueda hacer lo que hizo Simón, lo que hicieron los hermanos. Dice el versículo 11, acá en la palabra. Con esto concluyo en esta mañana esta palabra. Reina Valera dice la palabra: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Acá en la versión lenguaje sencillo dice: ellos trajeron sus botes a la orilla y dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Qué tremendo, ¿no? Amén. ¿Sabe qué se llama eso? Eso se llama una gracia extraordinaria de parte de Dios. Eso se llama gracia extraordinaria de parte de Dios. Que en la mejor época, en el mejor momento de sus vidas, Padre Santo, tanto pescado, esto es nunca nos ha pasado. En todo tiempo de pescadores, nunca nos había pasado tanta sobreabundancia, tanta bendición, tantos pescados. Ahora sí que nos va a faltar tiempo para vender. Ahora sí que nos va a faltar vendedores para vender todo esto. En la mejor temporada, ellos toman la decisión de dejarlo todo y seguir al Señor. De dejarlo todo y seguir al Señor. ¿Sí? ¿Qué es eso? Una gracia extraordinaria que Dios había puesto en el corazón de ellos. Amén. Yo, como lo he contado en varias ocasiones, y es algo bien curioso, lo he contado en varias ocasiones y digo: Señor, qué tremendo. Tú me has dado los últimos años de mi vida. Es curioso. Los últimos años de mi vida yo he renunciado a 3 empresas. He renunciado a 3 empresas, y buenas empresas. Y les he renunciado, ¿no? Y digo: Señor, o sea, es que yo necesito la provisión por unas cositas que tengo pendientes, Señor. ¿Y por qué me haces renunciar? Yo necesito, ¿y por qué me haces renunciar? Y he renunciado, y se han abierto las puertas. Pero en la última vez, escuché del Señor que Él no me iba a abrir más puertas. Y le dije: bueno, y Señor, ¿y entonces lo que está pendiente? Milagrosa, sobrenatural, Él se encarga. Así es que vamos a la bendición del Señor hoy sobre sus pies. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué hay en esta mañana de parte de usted como una hija, como un hijo de Dios? Para el Señor. Pedro tomó la mejor decisión al prestarle su barca al maestro. Y tal vez yo me lo imagino en esos momentos a Pedro escuchando la palabra. Estoy cansado, estoy trasnochado, estoy con hambre, con frío. ¿Será que el Señor se va a demorar en este sermón? ¿Será que el maestro cuánto irá a tardar en esa predicación? Yo quiero irme a mi casa a descansar. Fue una mala noche, me fue mal, no pesqué nada. Pero bueno, quedémonos escuchando al Señor, escuchemos al Señor. Le prestó su barca, escuchó su palabra, y cuando terminó la palabra ya Pedro había descansado. Ya Pedro había descansado, ya no tenía ni hambre, ni frío, ni cansancio. La palabra del Señor le había dado descanso, le había dado alegría, le había dado motivación, lo había renovado. Entonces es ahí cuando él oye el consejo del Señor y le dice, porque el Señor tal vez no escuchaba la voz de Pedro, pero el Señor sí escuchaba el corazón de Pedro. El Señor, que lo ve todo, lo que lo sabe todo, estaba escuchando el corazón de Pedro. Estaba escuchando todo lo que el corazón de Pedro decía y quería. Y por eso cuando el Señor termina, entonces lo lleva a la bendición, lo lleva a la respuesta, lo lleva a la victoria. Que en esta mañana tal vez, si ha sido larga la noche en que has venido de tu vida, si ha sido larga toda esa noche que has tenido que pasar, si ha sido larga esa noche que has atravesado de tu vida, donde no has logrado nada,
donde tu red está vacía, donde no miras la respuesta, donde no miras la bendición, donde no miras el milagro, pues en esta mañana Jesús te dice, vamos juntos a la bendición. Vamos juntos a la bendición. No vayas solo, porque si vas solo, solamente te vas a encontrar con redes vacías, con redes sin nada. Hoy ya el Señor te dice, hijo, ven, vamos juntos a la bendición. El Señor te mostrará el lugar donde está la victoria, donde está la sobreabundancia, donde está la respuesta, donde está el milagro. Solamente en esta mañana, hija, hijo, solamente presta atención. Presta atención. Primero, dispón tu corazón para ir a Jesús. Dispón tu corazón, dispón tu vida para ir a Jesús. Luego, presta tus oídos a escuchar la voz de Dios. Presta tus oídos a escuchar la voz. Esa voz que sana, esa voz que te abraza, esa voz que te levanta, esa voz que te renueva, esa voz que te bendice. Presta atención a la voz del Maestro. Y entonces el Señor te llevará y te mostrará el lugar que Él ha preparado para tu bendición. Él te llevará, Él te mostrará y te indicará el lugar que Él ha preparado para bendecirte, para prosperarte, para darte la sobreabundancia. Él te llevará cuando dispongas tu corazón y cuando prestes tus oídos a la voz del Señor tu Dios. Y cuando Dios te haya bendecido, y cuando Dios te haya dado el anhelo de tu corazón, cuando Dios te haya dado la petición de tu corazón, cuando Dios te haya prosperado, ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. Ten cuidado de no olvidarte de Él, para que tu barca no quiera hundirse, para que tu barca no quiera perderse, para que toda esa sobreabundancia no se quiera echar a perder. Ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios, iglesia. Que Dios Todopoderoso en esta mañana, el Espíritu Santo que ha hablado a tu vida y a tu corazón, te bendiga y te lleve a la victoria. En nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dale la alabanza al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Tome asiento un minutico, por favor. Te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición.